Centro de Investigación Social Aplicada, CISA, se honran con la presencia del doctor París para hablarnos sobre el realismo popular en el Atlántico hispano. Agradecemos a los organizadores, particularmente al doctor Marcelo Lucy, que nos acompaña en la mañana de hoy y que hará la presentación de nuestro invitado. Y pues, sin más, para no extenderme mucho porque queremos todos disfrutar de esta conferencia, pues los dejo con el doctor Marcelo Lucy. Muchas gracias, doctora Vega. La verdad que para nosotros es una gran suerte poder contar con el doctor Álvaro París, quien es investigador postdoctoral de la Université de Toulouse Jean Jaurès, con un contrato del LABEX SMS. Este año se incorpora además a la Universidad de Zaragoza como investigador Juan de la Cierva en la categoría de incorporación, uno de los contratos más prestigiosos del sistema de investigación de España. Álvaro París hizo su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid con el título Se susurra en los barrios bajos, policía, opinión y política popular en Madrid 1825-1827, defendiéndola en 2016 y que me comentaba ahora que ya está próxima a publicar en la Universidad de Zaragoza. Ha sido también investigador postdoctoral ya en la Universidad de Zaragoza, con un contrato de Juan de la Cierva de formación, y primeramente en la Universidad Clermont-Auvergne, en Francia, donde amplió su perspectiva de las clases populares madrileñas al contexto francés y también al contexto italiano, napolitano. En los últimos años también se ha ampliado su perspectiva al contexto atlántico, de la cual nos va a presentar hoy. Ha sido coordinador de dosieres monográficos para las revistas Investigaciones Históricas, Claves, Revista de Historia, y la revista Jerónimo Zurita. También ha publicado en diversas revistas españolas e internacionales, entre las que me gustaría destacar la revista Ayer, una de las principales revistas de historia contemporánea, la revista Annales historiques de la Révolution Française y la revista Nuevos Mundos, Mundos Nuevos. El doctor Álvaro París, y con esto concluyo, es uno de esos investigadores sin complejos, podríamos decir, y hay un hecho que me gustaría destacar, que es cómo incluso su tesis de maestría supuso una apertura a una crítica a la idea de revolución liberal en el cambio de centuria del siglo XVIII al siglo XX, por lo menos en España, y habilitó a gran parte de la comunidad académica de historiadores en España, contemporaneístas la mayoría, a emprender una nueva revisión de ese concepto ya forjado hace muchos años desde Miguel Artol en adelante, con lo cual estamos viendo que estamos ante un historiador que no solo se interesa por grupos populares, que no solo se interesa por fuentes archivísticas antes poco exploradas, sino que también le interesa debatir con las grandes visiones historiográficas. Para el día de hoy tenemos la suerte de contar con el doctor Álvaro París, que nos hablará sobre el realismo popular en el Atlántico hispánico 1808-1825, historia y memoria. Tienes la palabra, Álvaro. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Marcelo. Voy a compartiros el PowerPoint y cualquier cosa, como no os veo, me lo comentáis en voz alta. Bueno, pues hoy voy a hablaros de los perdedores, ¿no? De alguna manera, de los derrotados de las revoluciones de independencia americanas y de la revolución liberal española, ¿no? Que son los realistas. Claro, ¿qué sucede? Que tradicionalmente se ha dado por hecho que la participación de los sectores populares en política tenía que ser necesariamente del lado revolucionario, del lado independentista, del lado liberal, ¿no? Y por tanto, aquellos trabajadores y trabajadoras que se movilizaban en contra del sentido de la historia, en contra de la independencia, en contra de la revolución, defendiendo la monarquía absoluta, defendiendo el modelo, entre comillas, ¿no? del dominio de la corona española sobre América, o bien estarían manipulados, serían
populacho ignorante, incapaz de hacerse una idea política coherente, o bien habrán sido arrastrados por la manipulación de las élites tradicionales. Aquí sobre todo se subraya el clero, ¿no? La capacidad del clero para alucinar, para manipular a los sectores populares ignorantes, o bien habían participado en política en función de sus bajos intereses materiales, es decir, por la paga, por la posibilidad de participar en saqueos, habrían sido al fin y al cabo sobornados y su participación política sería puramente mercenaria, ¿no? Aquí se introduce mucho un concepto que ya no se usa tanto, pero que a mí me gusta, ¿no? Que es el concepto de lumpen, ¿no? Es decir, no, bueno, el pueblo, ¿no? Los trabajadores eran liberales, eran revolucionarios, y puede haber un lumpen proletariado, una gente un poco marginal, que por interés se hiciese realista o contrarrevolucionaria, ¿no? Los historiadores, por tanto, siempre se han afanado por entender cómo era posible que indígenas, mestizos, trabajadores, mujeres vendedoras ambulantes, que estos heterogéneos sectores populares en el mundo atlántico pudiesen luchar contra sus intereses, ¿no? Porque no había otra forma de explicar este realismo que en términos de falsa conciencia, ¿no? De incapacidad de estos actores populares para entender cuál era el verdadero objetivo y cuál era el bando al que deberían haber pertenecido, ¿no? Hace mucho tiempo que ya no es así. El estudio del realismo popular podemos decir que está de moda, sobre todo en América, más que en España, y este es uno de los elementos que me ha llevado a mi investigación, que originalmente fue sobre Madrid, después se extendió, como ha dicho Marcelo, al sur de Francia y al Reino de Nápoles, ir poco a poco atravesando el Atlántico para buscar en los trabajos sobre el realismo popular americano inspiración para replantear mi objeto de estudio, digamos, en el mundo mediterráneo, ¿no? En el mundo de la Europa meridional. Aquí tenéis solo algunos de los fantásticos trabajos que podéis consultar sobre el realismo popular: Marcela Echeverri, Steinar Saezer, Jairo Gutiérrez, Cecilia Méndez, y os he puesto ahí un dossier de revista que está accesible en PDF, en acceso abierto, coordinado por Marcela Echeverri, donde encontraréis trabajos sobre el realismo popular en diferentes regiones del Atlántico, que ha sido recientemente publicado en la revista Varia Historia. Claro, aquí hay un problema, ¿no? Realismo popular en el Atlántico hispano. El problema es que, y a mí muchos historiadores me han cuestionado este concepto de realismo popular, que utiliza la mayor parte de esos historiadores que os comento, porque realismo quiere decir cosas muy diferentes de los dos lados del Atlántico, ¿no? Simplificando mucho la cuestión, en España los realistas eran los sectores, digamos, antiliberales, que se oponían a la Constitución de Cádiz. Por tanto, en España ser realista no solo era apoyar al rey, porque los liberales, por supuesto, también eran monárquicos, sino ser contrarrevolucionario y ser antiliberal, ¿no? El realismo español daría lugar al carlismo, que si no lo conocéis es una insurrección contrarrevolucionaria que empieza con la muerte de Fernando VII por parte de aquellos sectores que no aceptan a Isabel II como reina de España. Sin embargo, en América, realismo es un concepto mucho más esquivo y mucho más complicado, hasta el punto de que muchos historiadores, sobre todo, por ejemplo, en Nueva España, en México, ¿no? Historiadores que están abandonando el concepto. ¿Por qué? Dos cosas muy rápidas. Por un lado, un realista en América no tenía por qué ser antiliberal. Cuando se establece la Constitución de Cádiz en América, a aquellos sectores que luchan contra la insurgencia americana desde la legalidad constitucional son realistas, en tanto que apoyan al gobierno del rey, pero son constitucionales porque están aplicando las reformas de la Constitución en América. Por lo tanto, la oposición entre liberal y realista no funciona en América. Ese es el primer elemento. Y el segundo elemento más complejo es que realmente, por ejemplo, en el caso de México, vemos que los realistas no eran realmente el bando que se oponía a los insurgentes, sino que realista era un concepto que en la época solo se utilizaba para referirse a los ejércitos y milicias que apoyaban el status quo, digamos, contrainsurgente, por así decirlo. Por tanto, muchos historiadores me dicen, no, esta oposición entre insurgentes y realistas es una construcción historiográfica. Esto todos son peros que yo os planteo, porque son cuestiones que os pueden ocupar y preocupar, pero yo quiero convenceros de que, a pesar de todo, el concepto de realismo popular nos permite realizar una reflexión transatlántica que arroja resultados interesantes. Más allá de la cautela con la que tengamos que utilizar el término de realismo en cada contexto de ese espacio atlántico, creo que su uso es muy interesante para
sacar las conclusiones y las reflexiones comunes que os voy a proponer hoy. El punto de partida de mi investigación es cuando yo descubro la historiografía americana sobre la participación política popular durante las guerras o las revoluciones de independencia. Ahí tenéis algunos de los nombres para el contexto, digamos, del Río de la Plata, para el contexto de la actual Bolivia, para Perú. Y hay una serie de investigadores que en las últimas décadas han hecho una reinterpretación de la guerra de independencia, superando evidentemente el tradicional relato nacionalista, ¿no? En función del cual los estados que emergen de las independencias están preconfigurados, ¿no? En la época, entre comillas, colonial, ¿no? Una vez que rompemos esa teleología en el cual las repúblicas independientes son el desarrollo natural de los territorios que estaban de alguna manera sometidos, ¿no? al control colonial, encontramos una visión mucho más compleja de estos conflictos. Y en 8 puntos que nos subrayan estos autores que nos hablan de participación política popular en las independencias. 1, que los sectores populares desempeñaron un papel protagonista en las revoluciones de independencia, en todos sus aspectos y en todas sus regiones. Que combatieron en ambos bandos, en el insurgente y en el, entre comillas, realista, o en el contrainsurgente, como lo queramos llamar, fidelista. Que sus motivaciones no fueron ideológicas, que no lucharon de uno u otro bando porque eran naturalmente partidarios de una u otra opción, sino que su participación respondió a intereses concretos y particulares, que en ningún caso además afectaban al conjunto de los sectores populares, sino que tenían que ver con realidades étnicas, corporativas, de grupo, etcétera, etcétera. Que estaban fragmentados internamente, por eso hablamos de sectores populares en vez de hablar del pueblo o incluso hablar de clases populares, ¿no? Que nos da la idea de que tenían unos intereses comunes, ¿no? Pues, ¿qué tenía en común un negro libre con un esclavo, con un indígena, con un mestizo, con un plebeyo de una ciudad, con un peón agrícola? No conformaban un espacio ni político ni social ni de experiencias, ¿no? Homogéneo. Entonces, estos grupos tuvieron capacidad para negociar su participación militar en la guerra a cambio de ventajas y beneficios concretos, prerrogativas, privilegios, una soldada. Hubo elementos concretos que les hicieron decantarse, por así decirlo, por participar en un lado u otro del conflicto. No eran realistas o eran insurgentes o republicanos o independentistas, sino que en un contexto de guerra civil y de crisis participaron en un lado o en otro. Las relaciones que se fraguan entre el pueblo y las élites son frágiles, las percepciones de la realidad que tienen las élites criollas o las élites realistas no coinciden necesariamente con la de los grupos populares que combaten en sus ejércitos o en sus milicias, pero los actores populares no estaban encerrados en un mundo parroquial, local, que les impidiese interpretar y entender lo que estaba pasando. Digo esto porque hay algunos autores muy interesantes, por otro lado, que nos han explicado la reacción de los campesinos ante la independencia, ¿no? Ante la insurgencia y la contrainsurgencia, como una muestra de sus intuiciones localistas de que los campesinos solo se interesaban por su mundo, digamos, lo que alcanzaban a ver sus ojos, ¿no? El mundo de su parroquia, y que eran incapaces de comprender o de entrar en los grandes debates que se estaban dando en el Atlántico entre independencia, constitución, monarquía. Y bueno, estos autores demuestran que no, demuestran que un esclavo en una plantación, que un indígena, que un plebeyo en una ciudad americana, tenían su visión de la política internacional, que a través de rumores y de circulación de información, sobre todo oral, se hacían una visión del mundo que se adaptaba a sus experiencias cotidianas. Por tanto, estos autores, ¿qué nos dicen? Que los sectores populares fueron capaces de tomar decisiones políticas coherentes y eficaces para luchar por sus objetivos concretos. ¿Qué objetivos o qué finalidades se encontraban estos actores populares en la participación en esta guerra? Pues que los bandos en conflicto, los ejércitos, les ofrecían, a cambio de enrolarse, cosas como la libertad a los esclavos. A los esclavos se les prometió la libertad si participaban en los ejércitos realistas y después también se les prometió a los ejércitos, republicanos. Vamos a ver luego el caso de la actual Venezuela. La reducción del tributo de las comunidades indígenas a cambio de participar en los ejércitos del rey. Disfrutar del fuero militar que permitía a los milicianos
estar sometidos a una justicia especial, por tanto, estar exentos de la justicia ordinaria, la preservación de la autonomía de la comunidad, el reconocimiento de un estatus, el estatus que te daba ser un miliciano o ser un soldado, tener armas, tener un uniforme en tu vida cotidiana, o la satisfacción de necesidades materiales, como la paga, como la posibilidad de participar en saqueos y de esa manera, en un momento de crisis, puedes buscar una forma, al fin y al cabo, de ganarse la vida. Simplemente como matiz, decir que no hay que exagerar y atribuir una capacidad a estos actores populares de decidir fría y racionalmente en qué bando quisieron participar, ¿no? Se vieron sometidos a una situación de guerra, hubo reclutamiento forzoso, sus comunidades se vieron arrasadas por la violencia de ambos ejércitos, que ambos ejércitos insurgentes y realistas vivieron sobre el terreno, saquearon los pueblos, forzaron a los hombres a ir a la guerra, exigieron información, alimentos a las comunidades. Por tanto, para muchos de estos actores realmente la guerra fue como una catástrofe que pasó sobre sus vidas y que intentaron un poco capear el temporal lo mejor que pudieron y no se pararon a pensar en una taberna si les convencían más los argumentos de los autonomistas o los argumentos de los realistas. Pero sí que creo que es cierto que el conflicto entre las élites y el derrumbamiento de las instituciones, desde la crisis de la monarquía en 1808, les permitieron aprovechar una oportunidad. Es decir, tenían un marco de acción muy limitado. Estaban sujetos a las élites, estaban sujetos a las necesidades cotidianas de la vida precaria, ¿no? que tenían. Pero estas pequeñas fisuras que se generaron con la fractura de los grupos dominantes y con la guerra civil les permitieron maniobrar mínimamente para sacar el máximo provecho posible de su participación en la guerra, obteniendo, como digo, una serie de ventajas, beneficios, privilegios o prerrogativas de ambos bandos en conflicto. O sea que podemos decir que con la crisis de 1808, en ambos lados del Atlántico, se abre un ciclo de guerra civil en el cual las clases populares establecen una nueva relación con la política a través de las armas. Es decir, el uso de las armas es fundamental para entender la nueva forma de participar políticamente de la sociedad. Como sabéis, la pregunta que se hacen en ambos lados del Atlántico los súbditos de Fernando VII cuando se produce la abdicación del rey y la invasión francesa es la misma, ¿no? ¿Dónde reside la soberanía en ausencia del rey? ¿Dónde reside la soberanía? Pero a partir de ahí, las respuestas que se dan en las diferentes juntas que se forman, tanto en América como en España, juntas que se levantan contra Napoleón y en apoyo de Fernando VII, son respuestas diferentes. Y bueno, pues habrá juntas que no reconozcan la autoridad de la regencia que se establece en España. Y a partir de ahí se abre un proceso de guerra civil, que es el proceso de las independencias, en el que, digamos, a nivel regional y a nivel local se producen fracturas entre las élites que dan lugar a un conflicto de décadas que arrasa de alguna manera los dos lados del Atlántico, ¿no? Entonces, las élites que participan en el proceso, tanto las élites, entre comillas, vamos a decir, juntistas o autonomistas, o luego independentistas, o luego republicanas, y las élites realistas, necesitan recurrir a los sectores populares porque necesitan hombres para sus ejércitos, sus milicias y sus guerrillas. Es decir, tienen que recurrir al pueblo, no es que quieran. O sea, os aseguro que ni los próceres de la independencia ni los comandantes realistas tenían ninguna gana de armar a sectores proletarizados o a los indígenas. Lo hacen porque necesitan gente para la guerra. Y es en ese contexto en el que cuando tú pones las armas en manos de grupos que estaban formalmente excluidos de la participación política o que tienen un rol político muy limitado en la sociedad tradicional del antiguo régimen o la sociedad, si queremos, colonial, estos grupos a través de las armas pues les estás invistiendo de un poder y de una influencia sin precedentes, ¿no? Entonces las armas se convierten en herramientas para la participación política y para el reconocimiento social. Las armas otorgan un estatus en la comunidad. De repente, un peón agrícola o un jornalero, sea de Madrid o sea de Buenos Aires o de donde sea, armado y uniformado, se ha convertido en un protagonista en la comunidad y tiene una capacidad cotidiana para, a través de su estatus y a través de las armas, afirmar su poder,
defender una posición, vengarse de sus enemigos, solventar sus rencillas y también defender sus intereses materiales, tanto personales como los de su grupo. A esto lo llamamos, por tanto, un doble aprendizaje, ¿no? El aprendizaje de la política y el aprendizaje de las armas, que se producen de forma, digamos, simultánea. Insisto, la idea. Las élites se ven obligadas a negociar con la plebe armada, entre comillas, no por gusto, sino porque necesitan movilizarla para participar en la guerra civil. Entonces, ahora voy a explicaros muy rápidamente 3 ejemplos concretos de esta lectura, en términos de realismo popular, de la participación armada de aquellos sectores que se opusieron a la insurgencia en América, y el tercer ejemplo será los que se opusieron al liberalismo, a la revolución liberal, en el caso español. Pues en el caso de Nueva España, México, para hacer frente a la insurgencia de Hidalgo, las autoridades tienen que recurrir a un armamento de la población para oponerse a esos ejércitos, digamos, populares, entre comillas, que están levantando los insurgentes entre una buena parte del campesinado. Entonces, se van a establecer diferentes modelos de milicias. Las primeras son los patriotas distinguidos de Fernando VII, en 1810, y los virreyes básicamente van a intentar articular modelos milicianos que responden a la tradición de la época colonial, pero que van a impulsar dinámicas políticas, como veremos, novedosas. Bien, estos patriotas distinguidos, originalmente cuando se crean, la idea, de nuevo, no es armar a los trabajadores, es armar a la gente respetable de la comunidad, que tengan proporción para mantenerse a su costa, es decir, que no trabajen, que no sean asalariados y que estén empleados para poder pagarse su propio uniforme. O sea, vamos a hacer una milicia de sectores respetables, de comerciantes y de propietarios, para defendernos de los insurgentes. Esa es la idea inicial de esos patriotas distinguidos de Fernando VII. ¿Cuál es el problema? Y esto es lo que vemos constantemente también en España, que evidentemente esos sectores respetables no tienen ningún entusiasmo ni ninguna gana de ponerse a luchar contra los ejércitos de insurgentes. Entonces, al final, tiene que acabarse incorporando a los sectores populares y a los sectores indígenas a las milicias. A través tanto del alistamiento forzoso, con sorteos, digamos, quintas y levas de vagos, ¿no? Levas de desempleados, y luego los propios comerciantes y propietarios lo que hacen es pagar a sustitutos para que vayan a la milicia en lugar de ellos, los alquilones. ¿Cuál es el resultado del proceso? Que hay una parte de las élites, digamos, mexicanas o no hispanas, que empiezan a tener un pánico social ante estas milicias, que son milicias creadas para mantener el orden, el statu quo, pero que están formadas de la escoria de los pueblos, de sectores indigentes, miserables, y vemos cómo tanto los sectores europeos peninsulares, ¿no? Los españoles peninsulares, como una parte de las élites locales empiezan a advertir de que se está armando al populacho y de que la lucha contra la insurgencia puede tener consecuencias sociales catastróficas, ¿no? Vemos a peninsulares diciendo que las familias europeas eran objeto de desprecio por parte de la plebe, desde que la plebe estaba armada a través de las milicias. Autoridades locales diciendo que el gobernador de indios no lo saludaba en la calle desde que usaba el uniforme de patriota, de miliciano, o que los indios milicianos lo desairaban. Es decir, que los indios, una vez que estaban armados y uniformados, de repente dejaban de respetar a las autoridades establecidas. Hubo autoridades que se opusieron a que se armase a los indios, sobre todo, ¿no? Recordando el papel que jugaron en el caso de México, este es un ejemplo de Potosí, de San Luis Potosí, en la sublevación que hubo en 1767. O sea, hay una memoria de las revueltas indígenas y hay una actitud de decir, ¿cómo se te ocurre poner las armas en manos de sectores indígenas? Diciendo además que es que los barrios de los notables de Potosí estaban rodeados de barrios indígenas y que por tanto se podían volver contra ellos y a través de esas armas levantarse contra las élites criollas y las élites europeas. Y la respuesta que se da a estas críticas, que es muy interesante, es que a los indios se les había igualado con los demás habitantes y tenían los mismos derechos que el resto de los españoles. Es decir, ante la insurgencia hay que armar a la población y los indios son españoles como el resto, por tanto hay que armarles, no hay otro remedio, es la forma que tenemos de defendernos, ¿no?, contra el peligro de la insurgencia. Esto se intensifica, y no voy a detenerme mucho, con el famoso Plan Calleja,
el gobernador militar Calleja, futuro virrey, establece un plan para generalizar las milicias a todos los pueblos del futuro México, implicando a la población activamente en el esfuerzo de la defensa contra la insurgencia. El principio es que todo el mundo tiene la obligación de participar activamente contra los insurgentes. Es una forma de tener la sociedad militarizada porque el ejército profesional no daba abasto, evidentemente, ¿no?, para luchar contra la insurgencia. Entonces, claro, por un lado, militarizas a la sociedad, lo cual te genera una autodefensa frente a la insurgencia. Por otro lado, eliminas, como dice Ortiz Escamilla, las antiguas diferencias corporativas y de castas que hacían que las milicias de la colonia estaban divididas entre milicias de blancos, de pardos, morenos, los indios por otro lado, claramente diferenciadas por categoría social. De repente ahora, cuando se aplica este modelo miliciano en Nueva España, acaban eliminándose las diferencias entre las diferentes categorías. Y de alguna manera, la milicia se convierte en una palanca niveladora. Es decir, hay sectores indígenas, sectores mestizos, que a través de la milicia se ven como parte de la sociedad con un poder y una influencia que anteriormente no tenían. Estas milicias de la Nueva España están en muchos casos compuestas mayoritariamente por sectores populares. Veis de nuevo el ejemplo de San Luis Potosí: campesinos, artesanos, trabajadores de las minas, transportistas, obrajeros y evidentemente con un amplio porcentaje de mestizos o trigueños, obviamente. Y entonces aquí veis diferentes, pues discursos de pánico social ante la emergencia de las milicias. Y para concluir con este tema, pues lo que dice Ortiz Escamilla es que, pues los sectores populares que participaron en las milicias, ¿por qué participaron, no? Pues participaron porque buscaban progresar socialmente o ganarse la vida, básicamente. O bien porque les obligaron incluso. Porque les pagaron un dinero o porque no les quedó otro remedio. Pero una vez que participaron en la milicia, a través de las armas, dejaron de ser unos pobres campesinos o artesanos para convertirse en soldados del rey. Los milicianos adquirieron un nuevo estatus. Entonces, hay autores, es decir, nos permite esto hablar de un realismo popular. Pues hay autores como Rodrigo Moreno que están defendiendo últimamente que sí, es decir, que grupos sociales excluidos económicamente a través de la milicia, estas milicias de urbanos, patriotas, que a partir de la restauración absolutista se van a llamar fieles realistas, pero que básicamente es el mismo modelo miliciano, que grupos excluidos económicamente adquirieron una nueva influencia social y se convirtieron en actores del orden político local a través de la gestión de la violencia. Es decir, cuando la comunidad se militariza y está encargada de la gestión de la violencia, estos grupos pueden utilizar sus armas para defender tanto los intereses de la comunidad como para defender sus propios intereses personales, ¿no? Otros autores consideran que esto es exagerado y que de la militarización de la sociedad no se puede extraer como conclusión que existiese un realismo popular. Pero tenemos la vía abierta en el caso de Nueva España, que es el caso en el que menos se ha utilizado la categoría de realismo popular y últimamente se empieza a utilizar. Donde más claro es y donde más se ha movilizado por parte de los historiadores la categoría realismo popular o monarquismo popular es en el caso de Nueva Granada, ¿no? Tanto la actual Colombia, Ecuador como Venezuela, ¿no? Me estoy alargando un poco, o sea que voy a ir rápido, pero vamos a ver unas pinceladas de este realismo popular de Nueva Granada que implicó a sectores esclavos, indígenas, plebeyos, peones de haciendas en la lucha de los ejércitos realistas. Pues en Nueva Granada tenemos una activa participación popular en los dos bandos durante las independencias, ¿no? En las ciudades junteras, Cartagena, Santa Fe, Caracas, Quito, pues las milicias de pardos participaron en el proceso autonomista e independentista, ¿no? Pero tenemos también enclaves realistas persistentes como Santa Marta, Coro, Maracaibo, Guyana, Popayán, Pasto, donde de forma continuada una parte de los sectores populares mostraron unas actitudes de carácter realista. Entonces, como contrapunto a la mejor estudiada participación plebeya en las juntas de Caracas, de Bogotá, tenemos también levantamientos de carácter realista. Aquí tenéis el ejemplo de Valencia y una lectura, digamos, catastrofista del arzobispo de Caracas, diciendo que la ciudad cayó a la anarquía, que las castas entregadas al pillaje y la embriaguez
comenzaron a hacer defensa de la igualdad y la libertad, incendiando los libros parroquiales y haciendo huir a los blancos. Resulta que las élites, digamos, realistas de Valencia prometieron a los esclavos de la zona la libertad si participaban en la respuesta realista a la formación de milicias insurgentes o de milicias junteras, y estos esclavos, aparte de participar en la lucha, se lo tomaron, digamos, en sus términos y entraron en la ciudad para quemar las actas parroquiales que eran las que certificaban su esclavitud. O sea, que hubo sectores esclavos que fueron animados por parte de las élites realistas a participar en su bando contra los insurgentes y que interpretaron en sus términos ese realismo utilizándolo como una forma de levantarse contra sus amos. Los amos fueron acusados de ser insurgentes y se produjeron una serie de revueltas de esclavos, siguiendo la tradición del siglo XVIII, pero dotadas de un nuevo discurso político, ¿no? Decían los esclavos que los amos eran insurgentes, que eran traidores y que ellos se levantaban en nombre del rey. Y al mismo tiempo los agentes de Monteverde, los agentes del ejército realista, instigaron las revueltas de esclavos porque se veían en minoría con respecto al bando insurgente y buscaron reclutar esclavos y fomentar revueltas para cambiar su suerte en la guerra. Finalmente, el lado republicano acabaría también incorporando esclavos, pero fueron los realistas, en el caso de Venezuela, los primeros que intentaron activamente incorporar esclavos en sus ejércitos. Claro, las revueltas que se dan en este contexto son leídas por las élites criollas en términos de masacres de blancos, ¿no? Entonces se habla de que los zambos, negros, mestizos están asaltando los pueblos pertenecientes al bando autonomista o independentista o republicano ya en esta época y están pasando a cuchillos a todos los blancos para desahogar su resentimiento racial. Cuando en 1813 Bolívar declara la guerra a muerte a los españoles, hay un aumento de la tensión, la violencia y el terror, ¿no? En la guerra civil de la actual Venezuela. Y aquí encontramos a otro actor muy interesante, que son los llaneros. Simplificando mucho, los llaneros eran, una población de las planicies del sur de Caracas que vivían sobre todo de la ganadería, del contrabando y del robo y de ganado, y que en un momento determinado, entre que se sienten perjudicados por las leyes agrícolas de la joven República Venezolana y que encuentran en la guerra una forma alternativa de subsistencia y de ascenso social, se incorporan al bando realista. Y se incorporan al bando realista a través de sus caudillos y, de hecho, pasados unos años, van a cambiar, entre comillas, de bando. O sea, que los llaneros se convierten en una especie de ejército pluriétnico de zambos, mulatos y negros, dirigidos en esta época por caudillos españoles, que son los que les unen, digamos, a la causa realista, que llevan a cabo una guerra de saqueo y pillaje percibida como una guerra a muerte contra los blancos, una guerra a muerte contra las élites criollas. Aquí tenéis, pues, cifras de las matanzas de blancos que protagonizan estos llaneros, y tenéis de nuevo un relato apocalíptico del regente de la Audiencia de Caracas. Es decir, las propias élites realistas empiezan a alertar de que si Venezuela se convierte en otro Argel de zambos y negros, se lo deberemos a las semillas sembradas en esta época, ¿no? Y la celebridad que merecieron las sublevaciones, robos y muertes que se ejecutaban en nombre de Fernando VII. Claro, lo paradójico y lo interesante de este caso es que se acusa a los llaneros de llevar a cabo una matanza de blancos y de una guerra a muerte contra los blancos, cuando los líderes de los llaneros eran sobre todo peninsulares, asturianos y canarios, sectores peninsulares que se sentían excluidos por las élites criollas. En muchos casos eran pulperos, pequeños comerciantes, prestamistas, contrabandistas, que aprovecharon su papel en la comunidad para encabezar estas bandas, haciendo al final de la guerra, convirtiendo la guerra en un modo de vida. Bien, bueno, pues estas revueltas y esta participación de los llaneros ha sido interpretada por algunos autores ya hace mucho tiempo como si fuese poco menos que una revuelta comunista pidiendo una reforma agraria. No fue eso, no fue una revolución social contra las élites criollas, pero tampoco dejó de tener un contenido social al conceder a estos sectores, como digo, entre comillas, subalternos, una posibilidad de ascenso social y de participar o de sacar ventaja de la guerra.
El caso que mejor conocemos de realismo popular es el de los indios de Pasto, de donde sale el cuadro que he utilizado de portada, digamos, de la charla, y los esclavos de Popayán. Y tenemos los trabajos de Marcela Echeverri, que yo creo que fue una de las autoras que de forma más completa y más interesante ha descrito qué es esta cosa del realismo popular. Pues como ya llevo media hora, muy rápidamente, deciros que lo que nos plantea Echeverri es que el realismo de los indios de Pasto no fue el resultado de un monarquismo ingenuo o de una actitud conservadora. No es que los indios se rebelasen contra la insurgencia porque querían volver al pasado y por eso apoyaban al rey, sino que fue una opción política que los beneficiaba según sus posiciones de clase en el interior de las comunidades. Es decir, los indios fueron capaces de renegociar su relación con el rey abstracto, que estaba representado por las autoridades españolas, para participar en la guerra del bando, entre comillas, realista, a cambio de obtener ventajas concretas, que en el caso de los indios sobre todo era la reducción del tributo, que era la principal preocupación de las comunidades indígenas. Reducción del tributo y mantenimiento de su autonomía local, respeto a sus estructuras. Aquí jugaron claramente los caciques un papel muy importante articulando a las comunidades indígenas. Pero bueno, Echeverri muestra varios ejemplos de cómo autoridades españolas negociaron con los indios para ganárselos a la causa del rey a cambio de estas ventajas, ¿no? Pasó con Miguel Tacón, el gobernador de Popayán, que ante la llegada de un ejército de la Junta de Quito, de las milicias de la Junta de Quito, moviliza a los indígenas como única forma de oponerse a la insurgencia. Pasa con Juan Díaz Gallardo, que interpreta la Constitución de Cádiz en términos que beneficien a los indígenas para crear de alguna manera una alianza entre las comunidades indígenas y las autoridades, entre comillas, españolas que resistían a la insurgencia, ¿no? Y hay una segunda fase que es cuando se llega a un pacto, un acuerdo, una tregua entre las élites indígenas y el clero de Popayán con Bolívar. Digamos que aceptan la derrota, entre comillas, y se incorporan al proyecto republicano. Y aquí nos dice Echeverri que se produce una ruptura entre los sectores indígenas y sus propias élites, y que los indios protagonizan una revuelta ya antirrepublicana, ya expresamente contra la República de Bolívar, actuando, dice ella, autónomamente con respecto a sus propias élites, que han pactado, que han traicionado la causa y que han pactado con los republicanos. El caso español es el que mejor conozco yo, pero no me voy a detener porque ya es muy tarde. Es durante la segunda restauración absolutista de Fernando VII, cuando se organiza esta milicia de voluntarios realistas, que nos permite, antes hablábamos del tema de la especulación y del pan, bueno, pues los voluntarios realistas son una milicia que está compuesta sobre todo por jornaleros, trabajadores artesanos proletarizados y labradores en las zonas rurales, ¿no? Y estos voluntarios realistas, pues, ¿qué encontramos entre ellos? Encontramos, para empezar, que son percibidos, ojo, son una milicia creada para restablecer el absolutismo de Fernando VII y para perseguir a los liberales. Son una milicia de orden, una milicia creada para mantener orden social. ¿Pero qué sucede? Pues que los propietarios y clases medias españolas empiezan a decir lo que decían en el caso que hemos visto antes en Nueva España, ¿no? Pues que los voluntarios eran la hed de los barrios bajos, que eran una gentualla de zapateros y poceros, es decir, de los oficios de la hed, ¿no? De la tierra, dicen, que los hombres de la tierra tienen ahora las armas, que hemos armado al populacho, etcétera, etcétera, ¿no? Y que estos voluntarios realistas eran incompatibles con la monarquía absoluta, porque tener al pueblo armado era una atribución republicana o constitucional, ¿no? ¿Por qué el absolutismo había armado al pueblo, entre comillas lo de pueblo? Pues porque se había enfrentado a una revolución de 3 años, trienio liberal, y el absolutismo tenía pocas herramientas para restaurarse en el poder. Tuvo que recurrir a armar a sectores a los que no quería armar para poder mantener el régimen absolutista ante la oposición de una parte de la población que había participado en la revolución liberal del trienio. Pues el propio superintendente de policía, que he puesto aquí la foto, es decir, de la policía absolutista creada por Fernando VII, le dice al rey que ha distribuido las armas entre el pueblo, que ha levantado una fuerza armada democrática en su esencia, democrática porque estaba compuesta por los sectores sociales inferiores, que se habían fomentado los elementos democráticos para destruir el liberalismo, que era una contradicción, o que los voluntarios eran legiones populares que acabarían usando su poder para desobedecer al rey y darle su ley. Es decir, que el absolutismo había armado una masa popular
que acabaría por rebelarse contra el propio rey. Aquí simplemente hay algún ejemplo que no me da tiempo a tratar de cómo los sectores populares, esto es en el caso de Madrid, ellos leen sus preocupaciones cotidianas, como la subida del precio del pan, en términos políticos y responsabilizan a los liberales de ser los culpables de la subida del precio del pan y utilizan las armas que les ha dado el absolutismo para cargar contra los especuladores, panaderos, comerciantes, acusándoles de ser liberales. Es decir, simplificando mucho, igual que los esclavos se levantaban contra los amos utilizando el discurso de es que los amos son insurgentes y nos levantamos en nombre del rey, pues aquí los trabajadores pobres de Madrid se levantaban contra los propietarios y las clases medias diciendo que eran todas liberales, negro quiere decir liberal en la época, y que ellos eran los defensores del rey que estaban actuando contra los enemigos del altar y del trono. La policía madrileña nos dice abiertamente, en un discurso que no hay que creerse, pero que proyecta la policía, que el pueblo bajo de Madrid pertenece al partido realista exaltado, al partido ultrarrealista, y que la clase media de Madrid, sin embargo, no desea ningún mal al soberano y mantiene una actitud de defensa del orden y de la tranquilidad porque su interés personal, su propiedad, llevaba a los sectores respetables a ser enemigos de los desórdenes que protagonizaban los realistas. Conclusión. ¿Qué es el realismo popular? Hispano, transatlántico. Yo creo que es una respuesta a la crisis global de la monarquía, provocada, desatada por la invasión napoleónica y por el vacío de poder que crea las abdicaciones de Fernando VII, en la que diferentes comunidades locales con intereses muy diversos, desde los esclavos de Nueva Granada hasta los indígenas de la Araucanía, que se han estudiado últimamente también, los peones de Nueva España o los jornaleros madrileños, lucharon en el bando del rey, en el considerado como bando del rey, y renegociaron sus vínculos con la monarquía. Es decir, que luchasen del bando del rey no quiere decir que asumiesen su rol pasivo de vasallos, sino que fueron capaces de renegociar lo que ser un vasallo era en los términos tradicionales de la reciprocidad entre el rey y los vasallos. Es decir, el servicio de las armas se tenía que ver recompensado por el rey con una serie de ventajas, privilegios o objetivos que podían tener esos combatientes. Por tanto, el realismo popular no fue un producto de la manipulación, sino una estrategia que consideraron coherente en un contexto dado para obtener concesiones concretas, ¿no? Dentro de ese estrecho margen de maniobra que tenían los sectores populares en este contexto de principios del siglo XIX. Yo creo que este realismo remite a un doble origen, ¿no? Por un lado, responde al imaginario monárquico tradicional del antiguo régimen, en el que la relación entre el rey y los súbditos está regida por vínculos de reciprocidad asimétrica. Esto quiere decir que el rey tiene que responder a la obediencia y el servicio de sus vasallos protegiéndoles, y por tanto el rey tiene también ahí una función protectora de los vasallos. ¿Cómo les protege? Pues a lo mejor a un esclavo el rey le tiene que proteger evitando los abusos de su amo, o a un trabajador de Madrid el rey le tiene que proteger asegurando que el precio del pan no suba demasiado. Por tanto, esta imagen del rey protector sirve como trasfondo del realismo popular, se actualiza al contexto del siglo XIX, pero por otro lado tenemos la experiencia concreta de la guerra civil que estos sectores populares viven en primera persona, como combatientes o como gente que sufre ese conflicto civil, tanto en España como en América. Y la lectura que hacen los sectores populares de ese cambio radical, es decir, Revolución Francesa, caída de la monarquía, invasión napoleónica, guerra civil, proyectos republicanos, constitución, absolutismo, todo eso genera un aprendizaje de la política por parte de los esclavos, de los indígenas y de los sectores populares. Por tanto, que su idea de la monarquía no solo está arraigada en el pasado, no estaban anclados en el pasado los indígenas o los artesanos realistas, sino que actualizaron su visión del rey en función de la experiencia de la era de las revoluciones, ¿no? Por tanto, aquí hay diferentes formas de entender esto, ¿no? Es decir, hay autoras, por ejemplo, como Cecilia Méndez, que
han hablado en términos de realismo instrumental, ha dicho Cecilia Méndez, simplificando mucho. Bueno, claro, los indígenas de Huanta, que se levantaron armas contra el Estado peruano, en ciernes, en construcción, no eran realmente realistas, sino que de alguna manera utilizaron el realismo como una cobertera, como una forma estratégica de defender sus intereses, ¿no? Marcela Echeverry llega a plantear que había una autonomía de los sectores indígenas en ciertos momentos, ¿no? Entonces, simplemente ya hay aquí como dos polos, bajo mi punto de vista. Uno es el pensar que actuaban de forma instrumental, voy a hacerme realista porque es la mejor manera de conseguir el objetivo que quiero, que es tener una paga, un uniforme y defender mis intereses en la comunidad. Y la otra sería que el realismo fue una expresión autónoma de los objetivos de los sectores populares. Yo creo que tiene que haber ahí un punto, de alguna manera, entre medias, ¿no? El realismo no fue solo instrumental porque fue, de alguna manera, una cultura política que se expresaba en rituales, en discursos, es decir, no fueron realistas únicamente por interés desnudo, sino que su visión del mundo estaba articulada de esa manera y el monarca jugaba un papel fundamental en su visión del mundo y en lo que percibían como sus intereses. O sea que para mí el realismo popular es una forma de enfrentarse a la era de las revoluciones, a la crisis de la monarquía y a las guerras de independencia, en el que los sectores populares, partiendo de sus experiencias y de sus lecturas del proceso, defienden aquello que perciben como sus verdaderos intereses. ¿Eran sus verdaderos intereses? Eso nos da igual, eso como historiadores no nos interesa. No nos interesa decirle a un actor social para ti era mejor luchar de este bando, sino entender por qué luchó del lado que luchó. O sea que yo creo que con todos los peros que se le pueden poner, ese concepto de realismo popular transatlántico nos puede ayudar a iluminar esta vertiente menos conocida de las guerras de independencia y de la era de las revoluciones. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Álvaro. La verdad que sumamente estimulante la conferencia y el panorama general, incluso historiográfico, acerca de eso que vamos a convenir en denominar realismo popular transatlántico, con sus múltiples matices, sus múltiples vertientes, sus particularidades, sus concreciones que no podemos obviar, incluso que el contexto mexicano no es exactamente el mismo que el peruano, ni que el rioplatense, ni mucho menos que el caribeño, porque incluso los grupos populares no estaban organizados de la misma forma como no lo era en Madrid. Entonces, con todo eso nos permite incluso, nos puede servir como un concepto sumamente ilustrativo para comprender dinámicas de una cultura política popular que emergió en ese contexto también descrito como has hecho de guerra civil, conflicto, lucha, intersectada por múltiples factores y que son los que has, creo que con mucha sutileza, sabido desentrañar. Abro ahora mismo el turno para preguntas, comentarios, cuestiones que al público en general le interese que el doctor Álvaro París nos pueda aclarar o que ustedes tengan acerca de su presentación. Lo pueden también escribir si quieren por el chat del Google Meet. Marcelo. Sí, el doctor José Ana Sagasti. Hola, buenos días a todos. Nada, solo quería que no pude llegar a tiempo, pero nada, quería darle la bienvenida y agradecerle al doctor Álvaro París por su presentación y por compartir con nosotros su presentación hoy. Muchas gracias, doctor, a nombre del Centro de Investigación Social Aplicada. Gracias a vosotros. Bien, mientras se van animando, Álvaro, a mí sí que me interesaría... A ver, creo que tenemos una pregunta, perdón. Sí, Jorge Soldevil Irizarry, que fue estudiante de nuestro departamento y que ahora está haciendo una maestría en Estados Unidos, si no recuerdo mal, creo que era en CUNY, pero me puede corregir el propio Jorge, le gustaría escuchar un poco más sobre la documentación utilizada para la investigación, si nos podrías ahondar un poco. Sí, pues voy a aprovechar y voy a compartir justo esto. A ver,
Como os comentaba, mi investigación original es sobre el caso de Madrid. Entonces yo en Madrid lo que trabajo son con partes de la policía secreta, absolutista, que crea Fernando VII entre 1823 y 1833. Entonces, estos son partes que nos dan una visión de las opiniones cotidianas de los sectores populares en sus espacios de sociabilidad, ¿no? Entonces, todo esto es información que sale de los partes. Entonces, ¿qué te permiten ver los partes? Pues cómo en los espacios de vida, de trabajo y de ocio de las clases populares, sus preocupaciones cotidianas se expresaban con un lenguaje realista, ¿verdad? Y bueno, no me voy a enrollar mucho, pero bueno, aquí tenéis en barrios populares de Madrid, como Lavapiés, como El Rastro, cómo las mujeres dicen que se va a hacer rey al infante Don Carlos porque Fernando no castiga a los liberales, que tiene que degollarse a todos los negros, que es como se llamaban los liberales, las lavanderas del río, expresando opiniones políticas de carácter ultrarrealista. Entonces fueron estas partes policiales los que me llevaron a preguntarme por la cuestión del realismo popular. Entonces, una vez que yo he analizado los partes policiales para el caso de Madrid, pues lo que hice fue irme a ciudades de Francia en las que detectaba el fenómeno, Marsella y Toulouse, a los archivos policiales, sobre todo los que están en París, los archivos de los archivos nacionales que están de la sección policía, ir a buscar a los momentos de conflicto, las fuentes policiales, y me encontré, no lo mismo, pero cosas muy similares, ¿no? Pues en Marsella, los trabajadores del puerto, a las vendedoras de frutas y de verduras, con un discurso antinapoleónico, antirrevolucionario y realista muy radical. Me lo encontré en Nápoles, en la restauración de 1799, y entonces ahí es como he montado de alguna manera una investigación del sur de Europa con fuentes de la policía de la opinión, ¿no? de agentes secretos sobre todo, o de agentes encargados de trazar el espíritu público, como se llamaba en la época, de ver qué opinaban las diferentes clases del pueblo de la situación política. Y todo lo que he contado de América es bibliografía secundaria, por eso he puesto las fuentes, todo viene de trabajos ya escritos sobre el tema. Pero bueno, las fuentes policiales, por lo menos en el caso de Europa, son la mejor vía de acceder a las opiniones de aquellos actores que eran iletrados y que no dejaban por escrito su visión de la política. Lo comentaban oralmente en el mercado y un agente lo apuntaba en un parte policial. Esas son las fuentes. Sí, incluso en el caso americano, podría hablar únicamente en mi caso del de Buenos Aires específicamente, la conformación de la nueva república, que tuvo su vertiente represiva o de orden público, como quieran denominarla, también legó una cantidad de fuentes que permitieron rastrear estas cuestiones. Así que tenemos una suerte de equivalencia a nivel de fuentes. El doctor Carlos Hernández, también profesor del departamento, te agradece, Álvaro, dice, me parece que su estudio revela una complejidad un tanto difícil, pero deliciosa a la hora de articular el contraste detrás de la historia. Me encanta el título, muy a lo Carpentier, Alejo Carpentier. En mi caso, mientras tenemos otros comentarios, reacciones o también preguntas que les invito a todos para que puedan hacer sus preguntas al doctor Álvaro París, sí que me interesaría justamente si podrías ahondar un poco desde tu perspectiva, porque has planteado muy bien cómo hay un discurso, si queremos decirlo, propio de la modernidad o de una linealidad de progreso que articula luego la historiografía liberal, que es las clases populares fueron manipuladas porque participaron con el realismo, que el realismo era contrarrevolucionario porque era un elemento retardatario con respecto a esa lógica propia de la modernidad en la cual luego se ancla el liberalismo. Bien, eso ya tenemos claro que no fue, lo hemos discutido, has citado todos los autores, todas las autoras que para el caso americano, que han contribuido profundamente. Y entonces queda el debate, como bien planteabas en tus conclusiones, acerca de la autonomía o no de estos movimientos populares y tu planteamiento de
un aprendizaje político en un contexto determinado. Bien, me interesaría si podrías ahondar un poco, o si sabrías cómo poder interpretarlo incluso, la cuestión de esa autonomía que se ancla en principios propios, como bien has dicho, del antiguo régimen, que es esa relación, digamos, del don y contradón, si queremos, casi antidoral, pero que articula o que se signa en nuevas categorías propias del liberalismo. ¿Cómo podemos interpretar, o en tu perspectiva, cómo podríamos entender que la autonomía emerge desde, si queremos decirlo así, una connivencia y una ruptura tanto con el antiguo régimen y con el liberalismo? A ver, yo es que yo creo que no deberíamos hablar de autonomía popular, porque es un concepto que en sí mismo, es decir, autonomía está bien utilizarlo para contraponerse al modelo de la manipulación, pero al final, muy rápidamente, yo durante mucho tiempo en mi propia tesis defendía que había una política popular, ¿no? ¿Cuál es la forma que tienen las clases populares de ver la política? Que es una forma propia de ver la política, que podemos ver desde el antiguo régimen, el liberalismo y el realismo, ¿no? Hay un liberalismo popular y un realismo popular. ¿Yo a qué conclusión he acabado llegando? Pues que es tan absurdo hablar de política popular como hablar de opinión popular o de cultura popular. Es decir, hoy en día nadie defiende que haya una cultura popular autónoma desligada de las élites. Es absurdo. Pues con la política pasa lo mismo, ¿no? Entonces, la forma es superar la dicotomía entre alta y baja política, política de élites, política popular. Entonces, hay que entender que las formas de hacer política eran cotidianas, se habla de politizaciones cotidianas, politizaciones ordinarias, es decir, que en la vida cotidiana estaba la política sumergida y que esa política no era propia de los sectores populares. Estaba atravesada por las élites, por alianzas con ellas, por su concepción de la autoridad. Lo que tú dices de la antidora, al fin y al cabo es el modelo jurisdiccional. O sea, hay una lectura jurisdiccional de la política, pero eso no quiere decir que haya una incapacidad de leer la política en términos no jurisdiccionales, sino que se manejan diferentes lecturas, diferentes herramientas, diferentes instrumentos. Hay diferentes formas de interpretar la política. Entonces, si acabamos con la idea de política, digamos, popular, el gran problema es la categoría de interés o la categoría de, es decir, si yo veo que un trabajador madrileño puede movilizarse para bajar el precio del pan en términos liberales o realistas, ¿por qué lo hacen unos y no en otros, ¿no? ¿Qué es lo que hace que su politización tenga un sentido y no en otro? ¿Son caretas que se ponen para defender su interés verdadero que está por debajo de la política? ¿Es una cultura que tiene interiorizada? ¿Se ha socializado culturalmente en el liberalismo y por eso ese artesano, cuando pide que baje el pan, lo pide en términos liberales? Yo creo que ahí está la cuestión. Y no tanto en construir la idea de autonomía, sino superar la dicotomía entre autonomía y heteronomía, o entre política de los de arriba y de los de abajo, política formal e informal, política popular y de élites. Porque al final todos los autores que hablan de una política propia, incluso las ideas de James Scott y demás, de la infrapolítica, al final te lleva a ver el mundo popular como un mundo cerrado en sí mismo, dotado de normas propias ajenas a las de las élites, con una lógica un poco antropológica, ¿no? De lo popular como un universo de sentido autónomo. Y eso tiende a convertir a lo popular en un otro que es incapaz de leer la política de las élites. Y justamente lo que vemos es lo contrario, que la información circula entre diferentes grupos sociales, que los sectores populares son capaces de interpretar la alta política y de posicionarse en ella, y que son capaces de aliarse y de establecer redes verticales con sus élites. La política de los de abajo no es una política horizontal, es una política jerárquica, engarzada en las instituciones, atravesada por clientelismos, y eso no es que sean dependientes, es que no son ni dependientes ni autónomos, son como todos lo somos, estamos dentro de un contexto social. Pero bueno, al final esto no tiene mucho sentido, tanta discusión teórica, pero que ahí está el tema, entre todas estas ideas. Perfecto, no, sí, es importante igual clarificar estas cuestiones o intentar por lo menos seguir complejizándolas y al mismo tiempo aclarando
para en último término también tener un acercamiento un poco más no prejuzgado de o esencialismo o desprecio hacia lo popular. Claro, si al final la idea es, tú coges cualquier comunidad o cualquier actor, el gremio decías antes tú, de Buenos Aires, de lo que sea, pues al final es lo de menos que tú, o sea, que consideras una categoría de cultura política popular, participación popular, realismo popular o liberalismo popular. Lo importante es que seas capaz de escuchar a los actores, ver lo que te dicen y ver cuáles son sus lógicas, por qué entendían el mundo así, cuál era su visión de la realidad. Y mientras tú no prejuzgues que están siendo manipuladas o engañadas o nada por el estilo, la herramienta conceptual que utilices para analizarlo, en el fondo da un poco igual. Lo difícil y lo interesante es entender por qué una comunidad que además no ha dejado testimonios escritos participó en un momento de politización de esa manera y por qué eso encajaba en su visión del mundo, ¿no? Y una vez que entiendes por qué eso que decían tenía que ver con su experiencia y con lo que ellos percibían que eran sus intereses, pues eso es lo importante. Y luego la etiqueta que le pongas es un poco lo de menos, ¿no? ¿Que no funciona el realismo popular? Pues otra. Es que es un poco lo de menos al final. Lo importante es escuchar a esos actores olvidados, entre comillas, de la historia, ver qué nos dicen y entender sus lógicas. Y se pueden entender. Perfecto. Más comentarios, preguntas o cuestiones que tengan o reacciones ante la presentación del doctor Álvaro París. Bueno, Sí, Rael Bernier, que es estudiante del departamento también. quería aclarar si, no sé si estoy entendiendo muy bien algunas cosas, es para ver si la política popular en sí no puede definirse de una cierta manera, sino es entender las perspectivas de los individuos que componen esa política popular. Y en cuestión de cómo la historiografía ha dicho que son manipulados en cuestión del realismo popular, no hay una manera que ellos se pueden definir como un movimiento político, sino más bien son definidos por otras personas. No sé si me entendiste ahí. Sí, pero es que al final, o sea, desde el presente pensamos que no se puede hacer política sin ser autoconsciente, ¿no? O sea, hoy cuando hablamos de la política, decimos, no, es que este grupo campesino es un grupo que hace política porque se reconoce como un grupo con intereses comunes y por tanto es un grupo político consciente, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que no hay que imponer a los actores del pasado etiquetas, ¿no? Es decir, como historiador, decir la acción de este individuo, vamos a decir un individuo, no un grupo, ¿era política o no era política? Oye, podemos construir etiquetas y decir una acción política ¿qué es? Una acción que no tiene una motivación material, que era una acción con un proyecto de futuro, que era una acción que buscaba una repercusión colectiva. Podemos dar 1000 definiciones de lo que es política o de lo que es conciencia política. Pero al final eso no nos ayuda nada a entender la perspectiva de los actores. ¿Entiendes? Entonces, yo creo que justamente ir a definir desde fuera nosotros qué es política y qué no es política no es interesante. Lo interesante es ver cómo la gente concreta actuaba en la política. O sea, a partir de la Revolución Francesa, la política lo inunda todo. O sea, en los dos lados del Atlántico hay una digamos, saturación política. ¿Cómo se mueve la gente corriente ahí en ese mundo? ¿No? Y cuando lo ves desde ese punto de vista, te das cuenta de que no tienes que buscar un actor autoconsciente que se autodefina como sujeto político, sino que la gente corriente interpretaba la política a su manera y actuaba políticamente en pequeñas cosas a su manera. Y cuando llegaba el momento, pues podía participar en una revuelta, en una revolución o ponerse a degollar a los liberales o a los realistas. Entonces, hay una violencia y hay un grado de... o sea, no se puede pensar que no hay política, porque la política está en todas partes. Pero de lo que se trata es de ver qué pensaba la gente concreta,
de las cosas concretas y cómo actuaba concretamente, ¿no? Más que de decir, bueno, el hecho de que un grupo de muertos de hambre saliesen a la calle a pedir que bajasen el pan, eso no es política, porque no había un proyecto social de transformación. Había una actuación en los parámetros de lo que la política era en la época para defender lo que considero mis intereses lo mejor posible y los de mi comunidad en un contexto dado. Y yo creo que a mí eso me vale. Pero bueno, si aplicamos un concepto de política del siglo XX, y entonces, ¿por qué un burgués que fuese independentista o un aristócrata que fuese realista sí que eran políticos? Porque eran autoconscientes de su posición, actuaban en la mayor parte de las veces por sus propios intereses de redes, de relaciones, es decir, no había una visión ideológica de la política como la que tenemos en el siglo XX, ¿no? De compromiso militante con una causa abstracta. El siglo XIX la política tiene mucho que ver con participar en una red de intereses, en un círculo de relaciones, y la política no estaba desligada de mi visión del comercio, de mis propiedades, de qué hago con mis esclavos, o de si puedo vender o no puedo vender mis productos en función de la economía política de un determinado régimen, ¿no? Para las élites y para el pueblo, entre comillas, la política estaba ligada a sus experiencias cotidianas y a sus necesidades materiales. No era un campo abstracto de luchas puramente desinteresadas por una causa abstracta, ¿no? Esa idea que tenemos nosotros de la política, que siempre ha de ser pura y desligada de nuestros intereses personales, familiares, materiales, ¿no? Un compromiso, un sacrificio ideológico por una causa superior. Yo creo que hay que concretizar la política, bajarla al barro e ir a las relaciones diarias, cotidianas y ordinarias con la política. Y así nos damos cuenta de que esos grandes campos que hemos creado de independentistas contra realistas, constitucionales contra absolutistas, se disuelven como un azucarillo. Cuando estudias la época, todas esas dicotomías entre dos bandos opuestos se disuelven como un azucarillo, porque la gente cambia de bando, la gente empieza siendo una cosa y luego es otra, la gente a lo largo de su vida va sorteando lo que puede para tomar una dirección. No son luchadores desinteresados por la causa de la patria, ni luchadores desinteresados por la causa del rey. Son gente que lee su vida cotidiana con parámetros políticos y ya está, ¿no? Porque es que si no, el siglo XIX no se lee, es imposible. Es imposible leerlo en términos políticos como los que entendemos en la actualidad, puros. Muchas gracias, Álvaro. Más comentarios, preguntas que tengan. A mí hay una pregunta que me interesaría que aclares de cara a que es fácil de explicar, pero de cara al conocimiento, digamos, a densificación del conocimiento empírico, si quieres lo digo así. ¿Por qué las clases populares en Madrid llamaban a los liberales negros? Eso es muy interesante. Es que no me ha dado tiempo, pero sí, muy rápidamente. Se llamaban a los liberales negros por que el blanco era el color de los realistas. Esto viene de Francia, donde los realistas se identifican con el blanco al ser el color de la Casa de Borbón, y de Francia llega a España. Y por otro lado, porque negro conecta con el elemento impuro de los liberales, el elemento herético. A los liberales se los llamaba también judíos. Y en ese sentido yo creo que aparte de la contraposición entre blanco y negro, había una asociación de lo negro con lo impuro, herético, un cuerpo extraño a la comunidad. De América siempre me preguntan si no creo que tiene relación con la cuestión de las categorías raciales, y yo creo realmente que no, o sea, que lo tenía a un nivel subconsciente, sí, es decir, evidentemente lo negro representaba eso, pues tenía que ver con una... Pero no creo que se derive de una visión de la esclavitud ni nada por el estilo a priori, sino de la contraposición entre negro y blanco. Perfecto, gracias. Sí, no, me parecía importante como aclararlo porque, bueno, si uno no está familiarizado con esa cuestión, es interesante. Pero al mismo tiempo, que ahora hablabas de las categorías raciales, al mismo tiempo es sumamente interesante cómo este realismo popular atraviesa las categorías raciales. Pero al mismo tiempo, la monarquía hispana a finales del siglo XVIII,
incluso al inicio del siglo XIX, en contexto de Revolución Francesa, en los censos poblacionales establece una categoría, o establece como categoría la de español y luego todas categorías raciales. Porque Claro. lo que constatamos es que el español es el sujeto blanco independientemente del origen. Y incluso encontramos en censos la categoría de español portugués, español estadounidense, español italiano, español francés, que alude a una conceptualización de sujeto blanco frente a los otros que son categorías raciales, o excepto en México, que había también alguna población que tenía una categorización específica por su cuestión nobiliaria. Pero cómo la política popular, en cierto punto, rompe con esto, pero la historiografía, que me parece interesante, si puedes comentarnos cómo ha hecho una lectura racial. Y encontramos en el movimiento llanero, por ejemplo, esa idea de matanza de blancos que incluso ya remite a la revolución haitiana y esa idea de que hubo un genocidio blanco, una cuestión que además es una desconceptualización del concepto blanco en la propia revolución, porque en la revolución no aludía necesariamente al sujeto epidérmicamente blanco como al sujeto francés. Es decir, había esa lógica de el blanco es el francés, es el colonialista, si quieres decirlo en estos términos. Entonces, si pudieras reflexionar un poquito en esa, volvemos a lo mismo, en cómo la historiografía no ha querido o se ha visto incapacitada a hacer una lectura más en esa, digámoslo así, si queremos, permeabilidad de la política. Claro, es que es muy interesante porque casi todas estas bandas, guerrillas, realistas, eran obviamente como lo que era, pluriétnicas o plurirraciales, porque las clases populares lo eran heterogéneas, ¿no? Y entonces siempre las élites las describen con este miedo a la mezcolanza, ¿no? De zambos, negros libres, mestizos, con blancos, todos arremezclados, digamos, y eso genera una imagen de caos y de desorden racial. Entonces, claro, lo interesante es que se lee como matanza de blancos su ataque, digamos, a las élites criollas, pero es una matanza participada por un montón de peninsulares. Entonces, al final, esto lo que se hace es una utilización de la raza para construir al enemigo. Entonces, los criollos, Bolívar y compañía, dicen, es que, claro, los españoles están movilizando a los negros para ir contra los americanos, es decir, contra los criollos blancos americanos, ¿no? Y sucede también un poco de alguna manera al contrario, desde el bando realista, que se dice, oiga, están ustedes abriendo la caja de Pandora y provocando que esta nube de cuervos, se dice, negros, acabe atacando a los blancos en nombre del rey, y esto va a poner en peligro el orden no solo social, sino el orden, entre comillas, racial. Entonces, claro, yo como vengo desde Europa me cuesta meterme ahí y mojarme porque son temas muy complicados. Pero el juego de espejos entre lo racial, lo social, la casta y la construcción del enemigo atraviesa los dos bandos de una manera tremenda. Claro, todo se ha leído en términos pues muy simplistas, ¿no? Pues cuando se habla en términos generales de la participación de la emancipación, ¿no? De los esclavos que luchan en el ejército de Bolívar, de Miranda y demás, por ejemplo, yo viviéndolo desde fuera, pero claro, te das cuenta de es que los realistas llevaban instigando a los esclavos a rebelarse desde hacía muchos años, y no es hasta que ven que se les va de las manos que, digamos, las élites republicanas venezolanas dicen hay que incorporar las reivindicaciones de los esclavos a nuestro proyecto republicano, porque si no vamos a permitir que el realismo tenga una base social que nos impida consolidar nunca la república, en ese sentido, ¿no? Entonces es un juego muy interesante. Y luego yo, no sé, siempre me mosqueo porque ves en las propias fuentes la lectura que se hace de las bandas realistas. Claro, no es una lectura neutral. Entonces, pues muchas veces es muy complicado ver la composición social de las bandas y la composición étnica de las bandas, ¿no? Se habla también para Chile y para Argentina, que se está estudiando ahora el tema de los indígenas en el realismo, pues se construye mucho, ¿no? La idea, ¿no? Pues que son bandas mixtas en las que se mezclan
o no, son solo de indios, o es que resulta que hay mestizos, o son bandas. No lo sé, es un tema tremendamente abierto. Y no sé, hay un artículo buenísimo sobre las matanzas durante la guerra en Venezuela, con la guerra a muerte de Bolívar, y es que hay una utilización de la violación, de la amputación incluso de miembros sexuales como ritualización de la violencia bastante poco estudiada, y todo ello mezclado con el tema racial, porque se imitaban las formas de supuestamente utilizar la violencia de los indígenas, de los salvajes, para reforzar el poder sobre las comunidades. Hay como, bueno, pues una visión exótica del indígena y a partir de ahí un uso de la violencia como herramienta del terror político. O sea, está todo lleno de guiños raciales tremendamente complicados e interesantes. Sí, que ameritaría también seguir trabajando en esa línea con cuidado, pero en esa línea. Claro. La doctora Vega te agradece también la presentación y cómo la naturaleza humana explica que los intereses del común los mueve a defender sus necesidades básicas, y poniendo el ejemplo incluso de Puerto Rico, cómo el miedo a la revolución habría sido disipado varias décadas después incluso del cambio de centuria. No sé si alguno de los presentes tendría algún comentario más, alguna pregunta, alguna reacción a la presentación del doctor Álvaro París. Sí, profesor. Sí, Carlos. Sí, Álvaro París, quería saber también en qué quedó también los esclavos y las esclavas, y si también fueron armados o no, dependiendo de la región, y si este patrón de armar a los campesinos y la población popular, si se repitió en alguna otra parte del mundo, en África a lo mejor, no sé. Sí, en el caso americano sí que se armó, o sea, a los esclavos se les armó, vamos, formaron parte de los ejércitos. Lo que pasa es que en muchos casos se les prometió la libertad y luego no se les concedió, que fue otro tema interesante, ¿no? O sea, en muchos casos se les prometió y no se les concedió, pero se armaron y tanto que se les armó. Claro, yo no te puedo decir más a nivel de África, pero lo interesante es cómo después de la revolución de Haití, que ha generado el panorama de lo que es una revolución con un contenido esclavista y negro, cómo a pesar de ese miedo que haya que se repita lo de Haití en América, llega un momento en el que las élites dicen, o sea, o armamos a los esclavos o nos quedamos sin una base social para defender nuestros propios intereses, ¿no? Esa es la paradoja de la relación entre las élites y los sectores populares, ¿no? Y al mismo tiempo como los esclavos lo leen y dicen, en este contexto yo tengo una oportunidad de quemar la hacienda del señor y de pasar a cuchillo a los esclavistas, o de simplemente pedir una mejora en mis condiciones, utilizando el discurso de la política y utilizando el discurso de la lealtad al rey. Entonces lo interesante es eso, cómo los esclavos saben perfectamente cómo manejar los nuevos lenguajes políticos y adaptarlos a sus intereses para seguir estratégicamente igual que habían entendido el discurso de la monarquía hispana, el discurso jurídico, entienden ahora el discurso de la revolución, de la independencia, de la autonomía, del realismo, ¿no? Y no sé, yo de África no te puedo hablar porque se me va bastante, pero sí, se les dio un poco una oportunidad, se le abrió la puerta a que los esclavos participasen de alguna manera en aquel conflicto, y vaya que sí participaron. Sí, sí. Muchas gracias. Sí, también el tema de la violencia que aunque no te hayas centrado, pero ha rondado toda tu presentación, está de fondo en cómo desde nuestros ojos la violencia es ajena a lo político, pero a lo largo de la historia sabemos que la violencia es co-constitutiva de lo político, o incluso si queremos es otra forma más de ejercicio de la política. Entonces, bueno, ahí habría otro punto amplio, pero digo, ese sí que... Es que más que la violencia es la masacre. O sea, en esta época, tanto en América como en España,
como en Francia, el concepto de masacre, es decir, exterminar a tu enemigo político a través de una descarga purificadora de violencia que lo elimine de la faz de la comunidad. Y eso se aplica contra los liberales, contra los realistas, independentistas, y es una guerra tremendamente violenta. Violenta, pero también es política, ¿no? Y a veces es fácil decir, bueno, las guerras civiles son guerras entre hermanos y por tanto no son guerras políticas, ¿no? Son guerras entre hermanos y guerras políticas, las dos cosas. Exacto. Bueno, abriría un último turno si alguien tiene algún comentario o pregunta. Bueno, si no, Álvaro, te volvemos a agradecer desde el me están preguntando por el ámbito caribeño. No, la verdad es que no me he metido en el ámbito caribeño, pero hay muchísimos trabajos sobre el Caribe en general, sobre el lealismo en Cuba, el lealismo de los esclavos cubanos. Hay muchos trabajos muy interesantes, sí, pero ahí no he entrado. Pero sí, Cuba, Puerto Rico también, vamos, hay mucho lealismo, realismo, fidelismo popular. Sí. Gracias también al doctor Aldo Lauria, que nos agradece, profesor de Rutgers, que se ha conectado también. Carlos Vélez Mercados también es estudiante de nuestro departamento. Si quieres, Carlos, te puedo pasar el email del profesor Álvaro París y si quieres comentar alguna cuestión para que te pueda dar o recomendar bibliografía sobre el tema. Agradecerte nuevamente, Álvaro, desde el Centro de Investigación Social Aplicada, desde el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Mayagüez. La verdad que ha sido una suerte poder contar contigo y escuchar y aprender de tu presentación. Les invito a todos a la siguiente charla que tendremos la semana que viene, el miércoles 10 a la 1:30, tenemos la presentación de las doctoras Marta Casaús Arzú y Marisa Ruiz Trejo acerca del caso Sepursarco, genocidio, feminicidio o femigenocidio. La profesora Marta Casaús es una doctora en ciencias políticas y en sociología guatemalteca, que ha sido también, ha participado en el peritaje de los juicios a Efraín Ríos Montt y articuladora del concepto de comprender la matanza indígena en Guatemala como genocidio, así que puede ser sumamente interesante. Y doctor José Ana Sagasti, por favor, si nos puede recordar también la conferencia del día 11. No sé si... Bueno. Sí, Marcelo, si no, es que estaba en... no te preocupes. Sería el día después de la que anunciaste, a las 10:30, del Jorge Nieves, que nos va a hablar sobre la transformación del paisaje puertorriqueño con fines militares entre 1939 y 1945. Así que los invito a que se nos unan también y espero verlos por allí. Y nuevamente, gracias al doctor Álvaro París por su presentación. Bueno, muchas gracias. gracias. La próxima vez irá a Puerto Rico, ¿eh? La próxima sí, vez. Esperemos que sea presencial. Muchas gracias a todos y esperamos verlos el miércoles y el jueves. Hasta luego.